Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Turquía amaneció con un nuevo terremoto mediático que se extendió como un eco de sorpresa y emoción por toda la prensa y las redes sociales. Lo que comenzó como un rumor terminó confirmándose con una declaración que pocos imaginaban escuchar. La actriz Cemre Arda, una figura admirada por su talento y discreción, rompió un silencio de meses para pronunciar las palabras que sacudieron al público: he decidido cuidar y criar a su hija como si fuera mía. Con esa sola frase, Cemre no solo confirmó su vínculo sentimental con Gökberk YLDRM, sino que también se adentró en un terreno delicado donde el amor, la responsabilidad y el juicio social se entrelazan. La noticia explotó en cuestión de minutos, invadiendo titulares, trending topics y programas de entretenimiento. Pero más allá de la sorpresa, lo que emergió fue la historia de una mujer dispuesta a desafiar los límites convencionales del amor y la maternidad. De acuerdo con personas cercanas a la pareja, Cemre y Gökberk retomaron su relación hace algunos meses, tras un largo periodo de distancia y silencio. Nadie esperaba una reconciliación, mucho menos una historia de madurez emocional como la que están viviendo. Aquellos que los conocen de cerca aseguran que Cemre estuvo junto a él durante los momentos más difíciles, cuando el actor atravesaba la separación de la madre biológica de su hija. Dicen que en medio de la tormenta emocional, ella fue su refugio. No se trató de una reconciliación apasionada ni impulsiva, sino de un regreso sereno, marcado por el apoyo, la compañía y la empatía. Fue ella quien le devolvió la paz, comentan sus allegados. Según se sabe, Cemre pasó semanas junto a Gökberk y la pequeña en la casa familiar, compartiendo rutinas sencillas, desayunos, paseos, cuentos antes de dormir. Poco a poco, la niña empezó a verla no como una visitante, sino como parte del hogar. En una confesión que estremeció a todos, Cemre relató: un día me llamó Ann mamá, y sentí que el corazón se me derretía. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. La propia Cemre respondió con serenidad: no quiero sustituir a nadie. Solo deseo ofrecerle amor, estabilidad y una figura femenina que la acompañe en su crecimiento. Gökberk, visiblemente conmovido, no tardó en pronunciarse. En una publicación breve pero contundente en su cuenta oficial, escribió: algunas personas llegan a tu vida para transformarla. Cemre vino a traernos paz. No puedo agradecerle lo suficiente por lo que hace por mi hija. La frase se viralizó en minutos y selló la imagen pública de la pareja como una de las más admiradas del momento, símbolo de amor, resiliencia y nuevas formas de familia. Según fuentes cercanas, Cemre y Gökberk han comenzado a adaptar sus rutinas a esta nueva etapa familiar. La actriz habría reorganizado por completo su agenda de trabajo para pasar más tiempo en casa, acompañando a la niña en sus rutinas diarias. Ya no piensa solo en proyectos o rodajes, ahora piensa en desayunos, clases de danza y cuentos nocturnos, dijo una amiga íntima. Desde el entorno del actor, la reacción también ha sido positiva. La madre de Gökberk declaró recientemente: lo único que importa es la felicidad de mi nieta. Si Cemre la ama sinceramente, entonces cuenta con mi bendición. En una sociedad que todavía debate los límites de la maternidad y las estructuras familiares, Cemre ha decidido romper esquemas. No con palabras altisonantes, sino con acciones que hablan de entrega y ternura. La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable: ¿será este paso el preludio de un matrimonio? Las especulaciones no tardaron en surgir. Según una fuente cercana al actor, se aman profundamente y lo que viven ya los une más que cualquier contrato. Si el matrimonio llega, será la consecuencia natural de lo que sienten. Fiel a su discreción,
Cembrearda evitó confirmar o desmentir los rumores, pero dejó una frase que se repitió en todos los medios: no necesito un anillo para ser madre. Lo único que quiero es que esa niña crezca rodeada de amor, sin miedos ni ausencias. Una declaración que en tiempos de apariencias y etiquetas, resonó como un manifiesto de libertad emocional y coraje humano. Horas después de publicarse la entrevista, Cembre compartió en su cuenta de Instagram una imagen tan simple como poderosa, su mano entrelazada con la de una niña, acompañada por la frase: el amor no se mide en sangre, sino en devoción. El post reunió millones de me gusta en pocas horas y miles de comentarios de apoyo. Actores, fans y colegas se sumaron para reconocer la valentía de una mujer que desafía los estereotipos sobre la maternidad moderna. Incluso medios internacionales recogieron la noticia, destacando su gesto como una historia de amor y empatía que traspasa fronteras. En un mundo mediático donde muchas historias giran en torno a rupturas o polémicas, Cembrearda ha elegido el camino opuesto, el del amor sin condiciones. Y ese acto tan humano como inusual ha transformado su imagen pública, convirtiéndola en símbolo de ternura y fortaleza emocional. Lo que pocos recuerdan es que el vínculo entre Cembre y Gökberg no nació de la nada. Su historia se remonta a casi una década atrás, cuando coincidieron en un rodaje. Eran jóvenes, llenos de sueños y promesas, compartiendo largas jornadas de filmación y risas entre tomas. Desde entonces había una conexión especial entre ellos, cuentan testigos de aquel proyecto. Sin embargo, el destino los separó. Gökberg continuó su carrera internacional y formó una familia, mientras Cembre se volcó en su desarrollo artístico, viajando entre Estambul y el extranjero. Los caminos parecían divergir para siempre hasta que la vida los volvió a reunir. Fue durante una gala benéfica en Estambul cuando el reencuentro se produjo. Gökberg llegó acompañado de su hija, y aquella imagen tocó profundamente a Cembre. Según contó a una amiga, esa noche ya no vi al actor que conocí hace años, vi a un padre entregado, y eso cambió todo. Asumir públicamente el papel de madre en un contexto tan particular no ha sido fácil. En una sociedad donde aún pesan los prejuicios, Cembre ha demostrado una valentía serena. No todos entenderán mi decisión, pero no espero que lo hagan. Ser madre para mí es un acto de amor, no de biología, declaró con voz firme durante la entrevista. Mientras algunos medios la alababan como la madre del corazón, otros buscaban el conflicto, especulando sobre la reacción de la madre biológica. Cembre, fiel a su estilo, decidió no alimentar polémicas: no me interesan los titulares ni el ruido. Solo me importa su bienestar. No hay espacio para el escándalo cuando se trata de un corazón inocente. Aquí en Keep Up, queremos invitarte a reflexionar junto a nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Es Cembrearda una heroína de amor moderno o una mujer que desafía las convenciones en nombre de sus sentimientos? Queremos leer tus comentarios abajo, saber si crees que esta historia marca el comienzo de una nueva familia o simplemente una etapa de acompañamiento. Si disfrutas de conocer las historias humanas detrás de los rostros famosos, suscríbete a nuestro canal Keep Up. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas exclusivas y recuerda que puedes apoyarnos con el botón Unirse para recibir contenido especial, entrevistas inéditas y actualizaciones sobre tus artistas turcos favoritos. Porque en Keep Up creemos que las historias más conmovedoras no nacen del escándalo, sino del amor silencioso y los gestos que transforman vidas. Y la historia de Cembrearda es, sin duda, una de esas que recordaremos por mucho tiempo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.